Hola compañeras, ¿cómo están? Hola Casa, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Muy bien, también. Hace sueño, ¿va? Lo bueno es que ya es viernes y que tenemos puente. El siguiente lunes no tenemos actividades. ¿Sale? Vamos a esperar hasta las 18 para comenzar con la clase. Mientras les encargo que prendan sus cámaras, por favor. ¿Sale? Hola Ámbar, hola Cantellán, Alison, Bautista, Abigail, Zampayo, Hola, Laura, profe. Camacho, Cervantes. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, les voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a terminar de hacer el ejercicio que hemos estado terminando y sí tiene que quedar sí o sí. Y si no terminamos lo van a hacer de tarea, pero vamos a tratar de terminar. ¿Vale? Ok, esperamos a las 18 para empezar y eh, 18, correcto. Ok, esperamos 2 minutos más y continuamos. García Flores, prende tu cámara, lo mismo que Alan, Rodríguez Islas, Eric, lo mismo, Camacho, ¿qué más? Laila Velázquez, Zampayo, lo mismo, por favor. Enciendan sus cámaras. Let's wait another minute. Provecho, Ámbar. No sé qué estás comiendo, masticando. Gracias, profe. Ya acabé. Me da gusto. Let's start with it. Vale. Mm, ok. Ok, vamos a ver. Entonces dice, let's check the topic of passive voice. Vamos a revisar y vamos a hacer un breve repaso del tema de passive voice, ¿correcto? Perdón, es que están como diciendo. Ok. Do you remember what is passive voice? What means passive voice? ¿Se acuerdan qué significa o para qué sirve passive voice, compañeros? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? ¿Quién nos puede recordar a todos? El que es algo que se usa para decir que no es relevante una persona, ¿no? Ok, bueno, primero, lo primero fundamental de passive voice, ¿qué es? Es una manera de hablar, es una manera de expresarse, de escribir, ¿correcto? Es una manera diferente. Eh, Tradicionalmente, o como lo habíamos visto todo desde que nos conocimos, inglés lo utilizábamos para hablar de frases simples, pero indicando siempre quién realiza la acción. Era importante saber quién realiza la acción, ¿correcto?
quién realiza la acción. Cuando nos introducimos al tema de passive voice, hablamos que también hay otra manera de hacerlo, y es esto sin indicar o dándole poca importancia a quién realiza la acción. Passive voice is when we focus in the action, not in the people or the thing that is doing the action. Nosotros en Passive Voice nos centramos en la acción en sí, no tanto quién o quién la hace. Puede ser un animal, una persona o inclusive alguna cosa. ¿Correcto, compañeros? ¿Correcto, compañeras? Entonces, acuérdense, Passive Voice es para enfocarnos en la acción como tal. ¿Correcto? Después de eso, nos introducimos al sujeto y objeto de una acción. En este caso, en el Active Voice, en las cosas que hablábamos normal, Active Voice hablábamos del sujeto quien realizaba la acción y el objeto que lo que recibe o quien recibe la acción. Por ejemplo, si hablamos de Paola está tomando café. Esa es una frase escrita en Active Voice, en voz activa. Paola is drinking coffee, ¿correcto? La persona quien realiza la acción es Paola. Y la cosa o la persona que recibe la acción es el café. El café es el objeto de nuestra oración, la cosa que recibe la acción, que recibe el verbo, ¿correcto? Entonces acuérdense, sujeto en el Active Voice, quien realiza, objeto, quien recibe la acción. En el Passive Voice es completamente al revés. Como estamos enfocados en la acción como tal, el objeto del Active se convierte en el sujeto del Passive Voice. Y para decir esa misma frase sería, el café es bebido por Paola, ¿correcto? Lo que nos centramos y lo más importante es en el objeto y en la acción como tal. No nos importa, no nos es tan relevante decir quién es la persona que está realizando la acción, por eso lo decimos al final. ¿Entendemos hasta ahí, compañeros? ¿Compañeras? Ok, acuérdense entonces después que para estos ejercicios estábamos ocupando Passive Voice tanto en presente como en pasado. Únicamente Passive Voice en presente o en pasado, ¿correcto? Para expresar alguna idea en Passive Voice en presente utilizamos el verbo to be, am, is o are. Y para expresar un Passive Voice en pasado ocupábamos was y were, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Después del verbo to be utilizamos el verbo en pasado participio y podíamos indicar con la palabra by quién realizó la acción. ¿Hasta ahí vamos bien, Gisela? Sí. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, en la clase pasada avanzamos en el ejercicio 2, en el segundo ejercicio en el que estamos aquí. Teníamos unas frases escritas en Active Voice y la teníamos que pasar a Passive Voice, ¿correcto? Aquí arriba les voy a poner a manera de anotación la estructura gramatical de Passive Voice. En este caso era subject y es en object inactive plus to be plus verb in past participle plus by y plus, no sé si lo puedo hacer más grande, plus object, que sería el subject inactive, ¿correcto? ¿Se entiende ahí la estructura gramatical de lo que les acabo de escribir? ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nos quedamos, hicimos hasta el 5, ¿correcto? ¿El 5 cómo quedó? ¿Quién me puede acordar? El 5 cómo quedó de la clase pasada. Dice, the electrician test the alarm system. ¿Cómo sería en Passive Voice? Creo que era alarm system test by electrician. Is tested by electricians. Y se me olvidó este error. ¿Correcto? Vamos a ver el 6. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? El voz activa, la que está aquí, el 6. ¿Quién me ayuda, compañeros? A ver, yo A ver, leo dime. primero normal.
Normal. Pues vamos haciendo el proceso para que lo vayamos viendo todos. Sí, dice Levi Strauss invented the blue jeans. Dice, Levi Strauss invented the blue jeans. Levi Strauss inventó los pantalones azules, los jeans azules, ¿correcto? Ahora, lo primero que tenemos que identificar es en qué tiempo está escrita esta oración. ¿Será en presente o será en pasado, Abigail? Levi Strauss inventó los pantalones azules. A ver, platícame, Abigail. ¿Pasado? En pasado, correcto. ¿Cómo te diste cuenta, Abigail? Porque dice inventó. Invented, correcto, por el verbo. La forma del verbo está en pasado. Ahora, Paola, ¿cuál será el objeto de esta oración? Quien recibe la acción. ¿El pantalón? Los pantalones azules, correcto. Entonces, como es el objeto en el active voice, se va a convertir en ¿qué del passive voice, Cervantes? ¿No, Cervantes? La apagaste otra vez. Es el objeto en el active voice y se convierte en ¿qué del passive voice? ¿En el sujeto? En el sujeto. Si es el objeto del passive voice, se va a convertir en el sujeto de... Perdón. Si es el objeto del active voice, se convierte en el sujeto del passive voice. Entonces, the blue jeans... The blue jeans... ¿Qué? Después del sujeto, ¿qué vamos a escribir, Bello? Aquí tengo la estructura. ¿Cuál verbo? El verbo to be. El verbo to be conjugado en el tiempo que esté la oración original. En este caso, si está en pasado, ¿cómo tengo que utilizar el verbo to be? ¿Con qué palabra? ¿Con what? Con was o were. En este caso, was es para singular, were es para plural. ¿Cuál será? ¿Los pantalones azules son singular o plural? Plural. 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 Entonces, ¿cuál debo de utilizar? Was o were. Was. Where, ¿no? Were, porque was es para singular, were es para plural, ¿correcto? The blue jeans were, después del were, del verbo to be, ¿qué ponemos, compañeros? Invented. El verbo en pasado. Bueno, El verbo en pasado participio, que será igual, porque es un verbo regular. Entonces, the blue jeans were invented. ¿Después qué? for, ¿no? Ajá. By Bye bye. Levi Strauss. Levi Strauss. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Arrieta, Laila, Gisela, Odalis, Alan. Prendan sus cámaras, por favor. ¿Sale? Ok. Maestro, Dime. ¿was Abigail. es para singular o para plural? Was es para singular, were para plural. Hay alguna excepción, pero cuando lleguemos a ese, les aviso cuál es la excepción. ¿Correcto? Siguiente frase. ¿Quién me ayuda a leerla? La 7. Yo la leo. A ver, dime, I Bautista. didn't report. I didn't send the report. Esta oración, ¿en qué tiempo estará? En pasado. En pasado. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta, Ámbar? ¿Cómo te diste cuenta? Por el verbo. ¿Y el verbo está en pasado? Está en presente, ¿no? Está en presente. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Por el send. Por el send. El send es el verbo, está en presente. ¿No es por el didn't, profe? Por el didn't, exactamente. Didn't es el auxiliar que utilizamos para expresar pasado negativo, ¿correcto? Tenemos el auxiliar didn't, que nos indica que es en pasado y que esta es la forma negativa, ¿correcto? Entonces, esta frase significa yo no envié el reporte. I didn't send the report.
¿Cuál será el objeto de esta oración, Valeria? ¿El qué? El objeto, la cosa o persona que recibe la acción o que no recibe la acción. Yo no envié el reporte. ¿Cuál sería el objeto? El reporte. El reporte sería el objeto, ¿correcto? Despierta, no te vayas a dormir. Entonces, empezamos por el objeto. El objeto del pasivo se convierte, perdón, el objeto en el active voice, ¿en qué se convierte cuando hablamos de passive voice? Leonardo, ¿Sujeto? en el sujeto, muy bien. Entonces aquí será the report, el reporte. Después, ¿qué vamos a escribir? De acuerdo a la estructura gramatical que tengo aquí arriba en rojo. Ya tenemos el sujeto. Después, ¿qué? El verbo to be. El verbo to be. ¿Qué verbo utilizamos para pasado y negativo? ¿O cómo utilizamos el verbo to be en pasado y negativo? Es en presente la oración, ¿no? Entonces, No, acuérdense, para lo que estamos viendo, y se los pongo en pantalla, utilizamos para presente am, is o are, para pasado was o were, ¿correcto? sería is. Isn't está en presente o en pasado, compañeros. Pasado, ¿no? En pasado, entonces, ¿qué Wasn't. Wasn't, correcto. Was porque estamos hablando de una cosa en singular y le ponemos ent para indicar que es en negativo, que estamos haciendo la misma oración, como didn't, pero ahora es wasn't porque estamos ocupando el verbo to be, ¿correcto? ¿Entendimos por ahí, Noemí? García Flores, ¿sí? Después del verbo to be, a ver, indícame, ¿qué más tengo que escribir? Tú misma, prende tu micrófono. ¿Alguien más que nos ayude? Hay que estar atentos, ¿eh? Después del verbo to be, ¿qué ponemos, Bello? El verbo ¿El verbo en qué tiempo? ¿En qué forma? pasado, ¿no? En pasado participio, acuérdense, siempre para passive voice siempre es en pasado participio, ¿correcto? Entonces, En este con la ella al final. es un verbo irregular. Eso sería si sent fuera un verbo regular. Es un verbo irregular que se pasa con el tiempo sent, ¿correcto? The report wasn't sent. Y después, ¿qué le ponemos, Alison? El be. By, correcto. La palabra by. Y después indicamos quién hizo la acción. En este caso, I. Y le ponemos me, correcto. The report wasn't sent by me. Hasta ahí vamos bien. Está fácil, ¿no? Pongan atención en cómo está escrito y cómo lo vamos a escribir en el passive voice. Siguiente, ¿quién me ayuda a leer el 8? Por favor, Leonardo. Despierta. Leonardo. Está dormido. Leonardo. No, está en otra cosa. Punto menos a Leonardo. Arrieta. Ayúdame a leer el 8, por favor. Dice el 8. Sí, el 8. Dice Pemberton invented Coke. Pemberton invented Coke. ¿En qué tiempo estará escrito esto, compañeros, compañeras? Ahora sí pasado. Ahora sí en pasado. También la pasada estaba en pasado. ¿Y cómo se dieron cuenta que está en pasado? Por el Por ED. la palabra invented. Por el verbo que está en pasado. Invented, ¿correcto? Sampaio, ¿cuál es el objeto de esta oración? Pemberton invented Coke. Pemberton inventó la Coca-Cola. ¿Cuál sería el objeto? La Coca-Cola.
La Coca-Cola, y como está en objeto en active, ¿cómo va, se va a convertir en qué del passive voice? En el sujeto. ¿Correcto? Entonces, Coke, después del sujeto, ¿qué vamos a poner? El verbo to be sería are. Are, ¿por qué are si estamos en pasado? Acuérdense. Oh, cierto. Sería was, ¿no? Was, Coke, was, el verbo. ¿Cómo ponemos el verbo? Así como está, ¿no? Invented, correcto. Invented. Y después, By la Pemberton. palabra by, Pemberton, ¿correcto? ¿Quién es Pemberton, el que inventó la coca, maestro? Exactamente. Vamos a buscarlo. Pemberton, inventor de la Coca-Cola. Esta persona, John Steve Pemberton, ¿correcto? Ese es Pemberton. ¿Vale? Cuidado con el no por prof. ¿Cuál no por? Vamos a ver, siguiente. Ayúdame a leer la siguiente, por favor, Odalis. El 9. La última, ¿verdad? No, la 9. Ah, bueno, sí. Students use Google a lot. Students use Google a lot, ¿correcto? ¿En qué tiempo está escrita esta oración? Laila Velázquez, platícame. Laila, está dormida. No, profe, ¿qué pasó? Presente. Está ¿En qué presente. tiempo está en presente? Ok. Ahora sí dime, Laila, ¿cuál es el objeto de esta oración? Students use Google a lot. ¿El objeto? El objeto. ¿Quién recibe la acción en esta oración? ¿Quién o qué? ¿Los estudiantes? No, los estudiantes son el sujeto quien realiza la acción. Google. Google sería, correcto, muchas gracias. Google sería el objeto de la acción. Entonces, Valeria, si es el objeto de en el activo, ¿qué pasa a ser en el passive voice? ¿Sujeto? El sujeto, correcto, empezamos. Google. Después, ¿qué ponemos, compañeros, compañeras? El verbo, ¿no? El verbo to be está en presente, ¿correcto? ¿Cómo ponemos el verbo to be? ¿Cuál? Is. Is. ¿Por qué is? Está presente. Está en presente. Permítanme un segundito, denme un segundito, ahorita regreso. Una disculpa, ya regresé. Ok, entonces, hablamos del 9. Dice, Google is... Después del to be, ¿qué sigue, compañeros? ¿Qué es lo que tengo que poner? El verbo. El verbo. Used. El verbo used. El pasado Used. participio, ¿cómo se pone? Used. Con ed al final.
used by students. students, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, Abigail? Qué bonitas tus uñas. Ok, siguiente, el 10. Ayúdame, por favor, Camacho, a leerla. La 10. In China, correcto. They speak Mandarin in China. ¿En qué tiempo está escrito, Hasa? ¿En presente? En presente. ¿Cómo fue que te diste cuenta, compañero? No, pues no me la atiné porque la verdad es que no la entiendo. Ok. El verbo que dice El verbo speak está en presente, por eso le atinaste, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos que estén presentes? Sí. ¿Sí, Sampaio? Ok, muy bien, compañeros. Entonces, estén presentes. Ahora, vamos a identificar. Esta está delicada, ¿eh? ¿Cuál es el objeto? Quien recibe la acción en esta oración, Cervantes. ¿China? ¿Perdón? ¿China? No. ¿Sería el lenguaje, bueno, esto, el mandarín, profe? El lenguaje mandarín. No, they es el sujeto. El objeto es el lenguaje mandarín. ¿Hay alguna manera muy fácil de identificar el objeto en las oraciones en el activo? En el active voice, ¿correcto? El objeto es lo que está inmediatamente después del verbo, ¿correcto? Entonces, lo que está inmediatamente después del verbo, el objeto, mandarín. ¿Qué es eso de mandarín? Mandarín, ¿qué es eso? El lenguaje que hablan en China. Es un lenguaje, correcto. Entonces ponemos mandarín. Es el sujeto en passive voice, ¿correcto? Después, ¿qué ponemos? El verbo. ¿El verbo qué? En presente, ¿no? El verbo to be en presente, ¿correcto? ¿Qué pasa si habláramos de dos idiomas? Por ejemplo, el mandarín y el chino sería mandarín and Chinese. Sería are, ¿correcto? Porque son dos idiomas y estamos hablando de plural. ¿Sí o no, Valeria? Sí. Correcto, entonces mandarín is, después del verbo to be, ¿qué ponemos, compañeros? El verbo en pasado participio, ¿no, profe? El verbo en pasado participio. Muy bien, David, muy bien, Bello. ¿Cómo se pone el verbo speak en pasado participio, Ámbar? ¿Speaker? ¿Cuál? Speaking. No, No. ¿No es con ED? Es No, speak. no es. No, es Sí, spoke, ¿no, ¿no? profe? Spoken. Spoken. Spoken, ¿correcto? Mandarín is spoken. Después, ¿qué ponemos, Alison? ¿El by? El by, ¿correcto? By them in China, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende, compañeros, lo que hicimos? Vamos a acabar con todos en este grupo porque participan mucho y todos se lo saben. Muy bien. Felicidades para ustedes, compañeros, ¿eh? Ok, vamos al ejercicio, el tercer ejercicio. Me vas a ayudar tú, Gisela. Dice, reescribe las oraciones. Estas de la izquierda están en passive voice, ¿correcto? Ya están escritas en passive voice. Ahora hay que escribirlas en active voice. Les voy a explicar cómo se hace y ustedes van a hacer las siguientes. Por ejemplo, el primero dice, the telephone was invented by Alexander Graham Bell, ¿correcto? El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell, ¿sale? ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, el que es el objeto en el passive voice se va a convertir en el sujeto en el active voice. En este caso, todo lo que esté después de la palabra by
se va a convertir en mi sujeto. Alexander Graham Bell. Y después, ¿qué vamos a poner? El verbo, como está en pasado, me está indicando el verbo to be en pasado, que está en pasado, voy a poner el verbo también en pasado, invented, y después el objeto, el sujeto, perdón, de passive voice lo vamos a poner como objeto en el active voice, y vamos a poner de teléfono, ¿sale? Así de sencillo, ¿cómo ven? ¿Está fácil o está difícil, Arrieta? Profe, yo tengo una duda. Dime, Bello. ¿Por qué después del nombre no le puso el was? Porque únicamente utilizamos el verbo to be para passive voice. En este caso estamos haciendo una oración en simple past. En simple past no utilizamos el verbo to be. Utilizamos el auxiliar didn't o el auxiliar did, pero únicamente para hacer preguntas en el caso de did y didn't para indicar una oración en negativo, ¿correcto? Entonces, por eso únicamente vamos a ponerle pasado simple, sujeto, verbo en pasado y complemento, ¿correcto? ¿Se entiende, Cantellán? No, más o menos. Vamos a ir aprendiendo como vaya pasando el tiempo. Gisela, ayúdame con el siguiente. Lee, por favor, el 2 del passive voice. This paper was green by Canadian o algo así. This paper was written by a Canadian. Este escrito, este papel fue escrito por un canadiense, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que vamos a poner en el active voice, compañeros? El Canadian. A Canadian. Después de a Canadian, ¿qué le vamos a poner? Writing o writing. ¿Cómo es? Writing está escrito en pasado participio. En pasado simple, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Odalis? Tú que tienes prendido tu micrófono. Written. No, written está escrito en pasado participio. En pasado normal, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Cervantes? No, ni idea. Ok, es great. Grow. A Canadian growth. Después, ¿qué ponemos? This paper, ¿no, profe? This paper. Correcto. Hasta ahí nos quedamos. ¿Cómo ven? Siguiente. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Yo. A ver, dime, Bello. Ayúdame a leerlo. El 3. The president was elected by the people. Que significa el presidente fue elegido por las personas, por la gente. ¿Correcto? ¿Cómo sería esta frase en active voice? The people. The people. Elected, ¿no, profe? Elected. The president. The president. Muy bien, Ámbar. Muy bien, Eric. President. Muy bien, Bello. Gracias. Siguiente, el 4 dice, ¿cómo dice? Noemí García Flores, ayúdame. ¿Cómo dice el 4? Ten product Harry Spears by the company. Ok, dice, the products were shipped by the company. Los productos fueron enviados por la compañía. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo sería ese en active voice, compañeros? The company. The company. The company. Completed. Shipped. The product. The product. ¿Correcto? La compañía envió los productos. Que bueno, ese verbo no se traduce tanto como envió. Más bien sería como embarcó. Pero bueno, así es como funciona. ¿Correcto? Tenemos 5 minutos. Podemos hacer un par más. ¿Sale? Bueno, les aviso. Este ejercicio se va a publicar en su clase en Classroom a las 12 del día. ¿Sale? A las 12 del día pueden empezar a contestarlo
y lo envían. Ya no estoy tan atrasado poniéndoles calificaciones. Me faltan creo que 2 actividades. Entonces, tienen fecha límite para enviarlo hasta el día martes, el siguiente martes a las 4 de la tarde. ¿Correcto? Vamos al 5. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Dice, the exercise is completed by each student. Ok, dice, the exercise is complete by each student. ¿Cómo sería, Ámbar? Student. Each student. Completed. Complete. Complete. The exercise. The exercise. ¿Correcto? ¿Por qué pusimos complete y no completed? Complete. Por el verbo en pasado simple, ¿no? Está en pasado simple, pero esta oración, la 5, no está escrita en passive voice en pasado. ¿En qué tiempo está escrita esta oración, compañeros? En presente. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Es que donde dice the exercise is completed. Ajá. ¿Por el is? Por el is, correcto. El verbo to be no está en pasado. El verbo to be está en presente. Por eso sabemos que es una oración escrita en presente. No está escrita en pasado. Si estuviera en pasado, ¿cómo sería el verbo to be, compañeros? Was. Was, correcto. Muy bien, Ámbar. Sale, hay que notar ese tipo de cosas. Entonces, como está escrito en presente, también el active voice tendría que estar escrito en presente. Y el presente simple, acuérdense que es sujeto, verbo en su forma simple y complemento. ¿Correcto? Sí, profe. Muy bien, vamos a avanzar con otro y nos vamos. Dice el 6, ayúdenme por favor a leerlo. A ver yo. Zoom was founded by Eric Yuan. Dice, Zoom was founded by Eric Yuan. Zoom fue fundado por Eric Yuan. ¿Correcto? ¿Cómo podría ser en Active Voice? Eric Yuan founded Zoom. Eric Yuan. Founded. What? Founded. Zoom. Founded. Zoom. ¿Correcto? Sí, profe. That's it, correcto. Entonces a las 12 se publica este ejercicio, lo terminan de hacer, me lo mandan bueno, lo hacen completito, ejercicio, el primer ejercicio, segundo ejercicio y tercer ejercicio, lo envían ahí con el correo que les pongo ahí en la tarea y ahí me va a llegar para que yo les ponga su calificación. ¿Hay alguna duda acerca de Passive Voice con esta clase? ¿Se empezaron a aclarar más cosas o no? ¿O seguimos igual? Ah, sí, profe, se No, aclararon maestro, cosas. sí lo entendimos. Ok, me parece muy bien y me da mucho gusto. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes un ratito. Me dio mucho gusto verlos. Espero que pasen un excelente domingo. Muchas gracias por su tiempo. El día lunes no tenemos clase. Se suspenden actividades hasta el martes se reanudan de manera normal, pero nosotros nos vemos por aquí hasta el día miércoles. ¿Sale? Cuídense mucho, compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Por ahí voy a estar en el WhatsApp si quieren platicar, si quieren reclamar, si quieren decir cualquier cosa. Y bueno, descansen, nos vemos el miércoles por acá y que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. ¿Vale? Saludos. Sí, profe, igual. Gracias, igualmente.